Hablar de la localización y la dimensión empresarial. Entonces, para que una empresa pueda llevar a cabo su actividad, va a tener que decidir dónde se va a ubicar y el tamaño o la dimensión que va a tener inicialmente. ¿Vale? Si os fijáis, son o se consideran decisiones estratégicas para la empresa porque siempre hay que tomarlas antes de poder comenzar cualquier tipo de actividad, al igual que tenemos que elegir una forma jurídica, y además suelen requerir grandes inversiones que tienden a ser vinculantes a largo plazo, ¿vale? Suele ser difícil de cambiar o corregir tanto la localización como la dimensión. Por lo tanto, como puede afectar a la posición de la empresa en el mercado, se consideran decisiones estratégicas. Una determinada dimensión puede implicar que no podamos localizarnos en determinados lugares y asimismo una localización puede obligarnos a tomar una dimensión concreta que quizás no sea la adecuada para el proyecto. Es decir, que son decisiones interdependientes. Por ello, a menudo consideramos las mismas al mismo tiempo, ¿vale? Las dos decisiones. Entonces, si os fijáis, la respuesta a ambas preguntas va a estar relacionada con un factor común, que es la demanda prevista que va a tener la empresa o la actividad a la que se dedique. Según la demanda, vamos a necesitar unas localizaciones que estén más o menos cerca de los consumidores o en determinados puntos geográficos y vamos a necesitar más o menos gente que trabaje en las empresas. ¿Vale? Vamos en primer lugar a hablar de la localización. La localización va a ser el lugar donde queremos ubicar la empresa geográficamente. Se trata de una decisión que determina a qué clientes podemos llegar y los costes que vamos a tener. Es de tremenda importancia, por lo tanto, para la empresa, ¿vale? Además, esta situación no tiene por qué ser solo típica en esta fase de fundación de la sociedad, sino que se va a repetir cada vez que estemos pensando en ampliar nuestra red de ventas, de almacenes, de centros de fabricación o exportaciones o situaciones en otro país, ¿vale? Es decir, que con cierta frecuencia, a medida que las empresas crecen, vuelven a plantearse estas decisiones de localización. Una mala localización va a ser muy difícil de compensar y corregir. Asociado a este concepto está el de deslocalización, que sería el traslado de la producción a otros países menos desarrollados para poder reducir los costes, ¿vale? Es especialmente frecuente en empresas grandes que tienden a separar localización de la sede central, los centros de producción y almacenamiento y los puntos de venta. Es decir, que vamos a separar tanto estos centros de producción como estos puntos de venta porque consideramos que no es lo mismo hablar de una localización industrial que de una comercial, ¿vale? Así que vamos a ver ahora mismo qué determina una o cuáles son los determinantes de una u otra localización. Muy bien. En la localización industrial, el objetivo básico va a ser minimizar los costes de fabricación. Pensar que es el lugar elegido por el empresario para realizar su actividad productiva. Por lo tanto, vamos a tener en mente eso, ¿no? Que la actividad la queremos realizar en un sitio que me minimice esos costes de fabricación o que me facilite al máximo esa actividad, ¿vale? Por lo tanto, además de minimizar los costes, vamos a tener en cuenta para ello pues la disponibilidad y coste de terreno, ¿vale? Muchas empresas industriales suelen necesitar grandes superficies que tengan posibilidad de ampliación futura y que cuenten con buenas dotaciones de servicios, de agua, energía o telecomunicaciones, ¿vale? E incluso en algunos casos precisar de un perímetro de seguridad, ¿vale? Por eso suele ser bastante habitual verlas a las afueras de las grandes sociales, de las grandes ciudades, precisamente para aprovecharse de esa amplitud de espacio. En segundo lugar, el abastecimiento de materias primas, ¿vale? Se analizará la proximidad a los proveedores, plazos de entrega o garantía de continuidad del suministro, ¿vale? Según la industria en la que estemos, esta cercanía va a ser más importante, pues cuando éstas sean peligrosas o difíciles de transportar, vamos a tener que estar muy cerquita de esos proveedores. O, por ejemplo, cuando sean perecederas, como sería el caso de las empresas lecheras o conserveras, ¿no? Que tienden a estar junto a esas materias primas, ¿vale? Esto lo hacen porque así reducen los riesgos que pueda haber por manipulación de alimentos.
En tercer lugar, el mercado de trabajo, ¿vale? La mano de obra es un factor básico en el sistema productivo y por lo tanto suelen intentar que exista algún tipo de mano de obra próxima o cercana y sobre todo que los conocimientos técnicos de la misma sean los necesarios, ¿vale? A veces también se analizan cosas como por ejemplo las tensiones que puede haber entre sindicatos o empresas a la hora de decidir abrir una nueva empresa. Cuando tuvimos todo el problema, sobre todo cuando estaba en auge con el problema del independentismo en Cataluña, se vio como había muchas empresas que quitaron su localización social ahí, pero además de cómo los empresarios advertían de, ojo, no se están creando nuevas empresas. Ese clima de tensión provocaba que no se creasen nuevas empresas allí o que se decidiesen por otras localizaciones en vez de por ellos, ¿vale? Precisamente por ese trabajo, por esas tensiones que quizás podrían producirse. Presencia de industrias y servicios auxiliares. Pues va a ser importante que existan probablemente empresas que puedan ser complementarias a los trabajos que nosotros estamos realizando y que nos suministren pues ya sea componentes para la fabricación o algún tipo de servicio de asistencia técnica, ¿vale? Así tenemos lo que se llama economías de aglomeración. La empresa no tiene que gastar recursos en tener esos servicios in situ y las otras empresas se benefician también al tener la demanda de su servicio justo ahí cercana, ¿vale? Por eso las empresas tienden a juntarse en áreas o parques industriales. En quinto lugar, la dotación que haya de transporte y comunicaciones. Entonces, si os dais cuenta, cuando decimos que las empresas industriales o las partes de fabricación están a las afueras de las grandes ciudades, están en las afueras, pero están junto a los ejes de transporte o de comunicaciones, carreteras, puertos, líneas de ferrocarril, porque además de que lo van a necesitar para poder, pues para que lleguen sus aprovisionamientos, ¿vale? Y para disminuir plazos de entrega, etcétera, etcétera, también tienen luego que sacar de fábrica esos bienes, con lo cual es necesario que exista ahí una comunicación fluida, ¿vale? Y sobre todo que se reduzcan costes. Luego, cuanto más cerca estemos de esas líneas o de esas telecomunicaciones, mejor. Y por último, pues factores de tipo jurídico, fiscal o social, ¿vale? Desde la administración a veces se promueven ayudas económicas, como puede ser ayudas a jóvenes emprendedores, o se hacen rebajas fiscales para intentar atraer a empresas, ¿vale? Esto, por ejemplo, ocurre mucho en País Vasco y Navarra, tienen un muy buen sistema de creación de nuevas empresas a las que les ponen unas condiciones bastante ventajosas, ¿vale? Y además las distintas legislaciones medioambientales quizás van a hacer que nos decantemos por un lugar u otro lugar, ¿vale? Antes cuando hablábamos de la deslocalización y decíamos que era llevarnos la fabricación a países menos desarrollados, pues precisamente en parte es por esta distinta legislación medioambiental, que a veces las empresas tienen que cumplir menos requisitos, ¿vale? Con lo cual, ese es uno de los factores que nos lleva a tener la empresa en un sitio o en otro. ¿Vale? Y por otro lado, hablábamos también de la localización comercial, de esos puntos de venta. Aquí lo que buscamos es la facilidad para acceder al cliente, porque lo que queremos es maximizar las ventas, ¿vale? ¿Cómo lo podemos decidir o en qué se van a fijar las empresas? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, pues en primer lugar, la proximidad a la demanda. Para eso las empresas tienen que identificar quiénes son sus clientes potenciales, dónde están y cuáles son sus hábitos para comprar. Por ejemplo, las tiendas de artículos de lujo tienden a situarse en las llamadas millas de oro de las ciudades, ¿vale? No se ponen en zonas donde quizás la renta o el poder adquisitivo es bajo, porque entonces no tiene sentido. Si sus clientes son aquellos de renta alta, tendrás que estar cerca de ellos, ¿vale? O, por ejemplo, solemos ver floristerías cerca de los hospitales o de los cementerios, pues al final son sitios donde normalmente la gente tiende a comprar flores para llevar y entonces pues suele venir bien que estar cerca, ¿no? Es como una especie de demanda asegurada, porque ya la gente que va a comprarte pasa por ahí.
En segundo lugar, la visibilidad del local, ¿vale? Hay que evaluar si la ubicación elegida permite que los negocios tengan buena visibilidad desde la calle o desde la carretera, tanto para las personas o los peatones que circulen, la fachada, el escaparate, distribución interna, espacio que vayas a tener para almacenamiento, pues según a lo que nos vayamos a dedicar, igual necesitamos una cocina o igual no, pues va a ver si existen esos suministros, si se pueden crear, si hay barreras arquitectónicas, ¿vale? Todo este tipo de condiciones del local serán importantes antes de elegir uno. El coste también, obviamente, ¿vale? Hay que decidir desde la empresa si el local se va a comprar o se va a alquilar. Además de, en el caso de comprarse o alquilarse, los gastos que pueda haber de acondicionamiento, ¿vale? Con lo cual, pues el coste también obviamente es un factor decisivo. En cuarto lugar, la facilidad de comunicaciones y de acceso para los consumidores. Pues según a lo que nos dediquemos, que existan paradas de autobús, de metro cercas, existencias de parking o de zonas de aparcamiento, van a facilitar la accesibilidad de los clientes, ¿vale? También es interesante informarse de la existencia de zonas de carga y descarga para la operatividad de los proveedores. Cuando en Madrid se dijo inicialmente que se iba a hacer esta almenda central donde se iba a restringir el tráfico, una de las mayores pegas que ponían sobre todo los comerciantes fue, oye, ¿y nuestros proveedores van a poder entrar o no? Porque aquí estás diciendo que no va a poder entrar ningún coche que sea contaminante y en general pues la mayor parte de estos distribuidores tienden a ser por furgonetas y las furgonetas todavía no es que sean los vehículos más ecológicos del mundo, ¿no? Entonces decían que querían unas horas donde pudieran entrar, pudieran descargar, porque era necesario y esencial para su comercio, ¿vale? Y por último, la existencia de competencia y de negocios complementarios. Esto es curioso. A veces la presencia de competencia podría disuadir a la elección de un determinado lugar. Pero en otros casos vemos que las empresas hacen justo lo contrario y se localizan muy cerca de sus competidores, porque de esa forma generan un poder de atracción conjunto. Así, no es raro, por ejemplo, encontrar un McDonald's que está junto a un Burger King, ¿vale? Cuando vais por la calle. O Starbucks que está muy cerca quizás de alguna otra cadena de cafés, ¿no? En Inglaterra es muy típico ver un Costa Café, un Nero Café y el Starbucks, los tres juntos y en línea, como para que vayas al que más te guste. Están ahí conglomerados, pues es para poder atraer, ¿vale? Y luego, por ejemplo, los grandes centros comerciales, donde al final tienes un montón de tiendas, ya sean de ropa, de muebles o de decoración, que tienden a estar juntas. Y a los consumidores les gusta ir a estas zonas porque además que nos permite comparar entre unas tiendas y otras qué es o cuáles son los productos que tienes, compran de vez, ¿vale? Todo tipo de productos y además algunos de ellos tienden a ser complementarios, ¿no? Pues quizás tú estabas interesado al principio, vas para comprar ropa, pero ves la tienda de decoración y dices, ay, mira, necesitaba un cojín para casa y lo compras también. Con lo cual, la demanda de una de las tiendas de ropa facilita la demanda de las otras tiendas de ropa, ¿vale? Y estos serían los criterios de localización comercial. Y ahora que hemos hablado de la localización, vamos a hablar de la otra decisión, la dimensión. Cuando hablamos de la dimensión de las empresas, el primer problema suele ser definir lo que entendemos por dimensión de la empresa, precisamente, ¿vale? Para algunos autores no viene tanto determinada por el tamaño de las instalaciones técnicas de producción como podría venir de la capacidad de las mismas. Pues, por ejemplo, si lo que tenemos es un cine, ¿vale? Donde nuestro servicio es ofrecer películas a los consumidores, el tamaño de las instalaciones sería de 200 butacas o 100 butacas. Pero si yo tengo 3 pases al día, esas 100 butacas, 100 por 3, son 300 posibles personas que vayan a venir. Con lo cual serían 300 personas que van a pagar esa entrada a el cine,
¿vale? Y esa sería mi capacidad de producción. Ahora, por ejemplo, con el COVID, vemos quejas y bastantes críticas todos los días desde el sector sobre todo desde el sector de la cultura, desde la parte del teatro y de los cines, un sitio donde están siendo bastante restrictivos con las medidas, al menos dejando una o dos butacas libres, ¿no? Y ellos se quejan y dicen, luego en el metro no vemos eso, mientras que aquí tienen que mantener una distancia tremenda y se están quejando precisamente pues porque su capacidad de producción se ve muy reducido, lo que ellos pueden realmente vender y entonces ingresar, ¿vale? Así que no hay un criterio único, ¿vale? Respecto a qué indicador es más significativo a la hora de hablar de tamaño. Los más utilizados son el número de trabajadores, que sería un criterio técnico, el volumen de ventas, que sería un criterio comercial, ¿vale? Y el total del activo, que sería, por así decirlo, el criterio financiero. Recordar que el activo, decíamos que teníamos activo no corriente y activo corriente, que eran los elementos físicos de la empresa, todo el patrimonio que tenía en un momento determinado, ¿vale? Por eso es el criterio financiero. Y entonces, como ya sabéis, las podemos dividir entre microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes, ¿sí? Con lo cual, tienen que cumplir siempre este criterio técnico de aquí, ¿vale? Ese siempre hay que cumplirlo y además uno de estos dos indistintamente, o bien el comercial o bien el financiero. Entonces, las microempresas hasta 10 trabajadores y menos de 2 millones en ventas y en activo. Las pequeñas hasta 50 trabajadores y cumplir que o bien las ventas o bien el activo sean menos de 10 millones. Las medianas hasta 250 trabajadores y que sean menos de 50 millones de ventas y menos de 43 millones el activo. Y ya las grandes, pues todo lo que sobrepasa lo anterior, más de 250, más de 50 millones en volumen de venta o más de 43 millones de activo, ¿vale? Estas de aquí ya sabéis que son las llamadas pymes, ¿vale? Las pequeñas y medianas empresas y obviamente también incluye a las microempresas. Entonces, antes de terminar de esto y entonces empezar a hablar un poco sobre pymes, multinacionales y tal, no quería dejar de hablar sobre cuál debe ser la dimensión de la empresa. Es decir, tenemos dudas sobre qué es lo que entendemos por dimensión de la empresa, pero lo que debe plantearse el empresario es cuál es el tamaño óptimo para su empresa. Si tiene un tamaño excesivo, va a asumir unos costes que no va a poder mantener. Y si el tamaño es demasiado reducido, perderá oportunidades, ¿vale? Con lo cual, queremos ver el tamaño óptimo de la empresa. Entonces, una empresa, sabéis que tiene economías de escala cuando el coste medio por unidad producida disminuye a medida que aumenta el tamaño o la escala de la producción a largo plazo. Por lo tanto, si os acordáis, en economía en primero decíamos que los costes medios a largo plazo tenían esta forma de U. En esta parte de aquí, cuando decrecen esos costes medios, quiere decir que estamos teniendo economías de escala. Pero llega un punto donde a veces el aumento de la producción puede generar aumentos en esos costes. Y ahí es cuando decimos que hay deseconomías de escala, ¿vale? Por lo tanto, el tamaño óptimo de una empresa diríase que es el nivel de producción en el que la empresa ha aprovechado completamente las economías de escala, ¿vale? Entre las razones por las que es probable que se produzcan estas economías de escala, tenemos la especialización y la división del trabajo, la producción en varias fases, las economías organizativas, las indivisibilidades o el reparto de los gastos generales, ¿vale? ¿Y por qué puede ser que tengan deseconomías? Recordar que las deseconomías es cuando aumenta la producción, aumenta también el coste total medio o ese coste por unidad que estamos teniendo. Y esto podría ocurrir porque hay problemas de coordinación de gestión, porque los trabajadores se sienten alienados si el trabajo es aburrido o repetitivo,
relaciones laborales que puedan deteriorarse o procesos de producción en cadena o interdependencias que pueden ralentizar el proceso productivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de deseconomía de escala. Hace unos cuantos años a una empresa naviera se le ocurrió construir unos barcos de transporte muchísimos más grandes, ¿no? Entonces, ellos estaban pensando que lo que iban a tener era economías de escala, porque iban a poder aprovecharse de esta indivisibilidad, ¿no? En vez de llevar, pues ponerle 500.000 contenedores de estos metálicos, iban a poder llevar 1.000.000 en cada uno de esos barcos. Y el viaje es el mismo, es decir, si se han subido 500.000 o se ha subido 1.000.000, el coste iba a ser el mismo, con lo cual sale más rentable que vaya completamente lleno y con todos esos contenedores, ¿no? Por lo que las empresas, pues obviamente, colaboran para llevar todos esos juntos. ¿Qué se les olvidó? Bueno, fue un poco esta parte de coordinación de gestión. El barco no solo dependemos de que el barco de transporte de mercancías sea más grande, sino que tiene que poder lograr entrar en el puerto. Entonces, no consultaron con los principales puertos de mercancías sobre las especificaciones técnicas y resulta que ahora esos barcos solo pueden entrar en algunos puertos, con lo cual no le ha salido a cuenta a la empresa naviera realizar la fabricación de estos bienes, ¿vale? Lo que ellos pensaban que iba a ser una economía de escala porque se iban a poder aprovechar de esas indivisibilidades, resulta que se convirtió en una deseconomía y entonces crecieron sus costes muy por encima de la producción, ¿vale? La ventaja de tener una dimensión óptima estriba en que, fijaros, ¿vale? Estamos diciendo que estarían operando aquí, en este punto, donde sus costes medios de largo plazo son los mínimos. Es decir, los costes por unidad que están vendiendo están lo más bajo posible. Por lo tanto, es cuando van a conseguir un beneficio por unidad mayor, ¿vale? Si están o bien por aquí o están teniendo deseconomías de escala, ese coste unitario está subiendo, por lo tanto el margen que hacen no es tan amplio, ¿vale? Por eso a las empresas les interesa poder determinar ese tamaño óptimo, ¿vale? Y hasta aquí por hoy. Estas son las decisiones de dimensión y localización. Y ahora vamos a ver cómo les afectan a las empresas, desde las pymes, ¿vale? Vamos a empezar por ellas, hasta las multinacionales, que veremos cómo se desarrolla de uno al otro. Hasta luego, chicos.